fundamental que tengamos en cuenta cómo todas esas tecnologías nos están ayudando a impulsar. Así que hoy tenemos además una invitada muy especial que la conozco además, bueno, muy cercana, de forma muy cercana, porque forma parte del 22 Urban IA Hub, el hub de inteligencia artificial del 22 Ella es Cristina Montt. Bienvenida, Cristina. Hola, ¿qué tal? Hola, Cristina. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Ella es directora de inteligencia artificial de Lavinia, es una empresa referente dentro del ecosistema del 22 y además es un sector que os va a resultar, no sé si familiar o no, pero atractivo seguro, porque ya nos explicarás luego en esa plataforma productora que tenéis tan maravillosa, en Lavinia, qué series más conocidas en Netflix y bueno, un poco, ¿no? También qué documentales, qué tipo de producciones hacéis. Pero sobre todo, Cristina, si te hemos invitado hoy, además de porque, bueno, te conozco, sé el impulso que estás llevando en la dirección de Lavinia con todo el tema de inteligencia artificial, pero quiero que hablemos y le demos ese enfoque, Cristina, hoy de cómo enfocar esa tecnología, ¿vale? Con el potencial del talento y las personas, como hablaba ahora del talento 5.0, y también todo eso unido a una transformación y una gestión del cambio como la que estáis haciendo vosotros, ¿no? Esa transformación profunda, ese cambio de upside down que estáis haciendo dentro de la organización. Porque desde nuestra, digamos, plataforma, comunidad, Institute for Futures, ¿no? Impulsamos esos modelos. Pero esos modelos a veces, cuando tú estás dentro de tu empresa, tienes a tu equipo que depende de ti, te ves en tu día a día, ¿no? Colapsado, colapsada, con todos los quehaceres, las urgencias, que todo es apagar fuegos y dices, y ahora encima tengo que estar planteándome cómo incorporo una tecnología como inteligencia artificial que no va solo de utilizar un Claude o un ChatGPT, ¿verdad? Así que Correcto. exactamente. Entonces, yo no me voy a dilatar mucho porque tenemos contigo media hora. Yo voy a seguir después con todo nuestro contexto y con todas las personas que nos siguen en la comunidad, pero quiero que nos empieces a explicar. Ya sabes que a mí me gusta romper el hielo, Cristina, con con un saber el por qué estás en el mundo de de la comunicación, cómo llegaste a la productora de Lavinia y cuál es el contexto que te ha llevado a ser una early adopter en inteligencia artificial dentro de Lavinia y también motor tractor de todo este cambio y esta transformación que estáis haciendo, Cristina. Muy bien, pues nada, yo estudié periodismo y comunicación audiovisual, pero en un momento en que cuando salí de la uni pues había la gran crisis y sí que estuve un tiempo trabajando en medios de comunicación, pero bueno, en condiciones bastante, ¿no? De si autónomos, si renuevas, no renuevas. Y estuve después un tiempo, me fui a Bruselas y estuve haciendo temas de política europea y financiación. Entonces, eso me llevó también a la parte muy de innovación, porque eran las partes que más recibían financiación, ¿no? Desde la Unión Europea, tanto para startups y SMEs como para directamente pues, proyectos de innovación. Bueno, he dado muchas vueltas, siempre desde la parte de innovación y desde la parte de comunicación, y siempre he sido bastante early adopter de las nuevas tecnologías, porque por gusto, digamos. Y entré en Lavinia, en Grupo Lavinia, en 2019, que de hecho entré más por la parte de licitaciones internacionales, porque como había estado en Bruselas y llevaban un servicio allí, pues entré por esa línea. Pero al cabo de un tiempo pues ya me fui posicionando para, bueno, estudiar un MBA y me fui posicionando para llevar la parte más de estrategia e innovación dentro del grupo. Grupo Lavinia, como decías, ¿no? Tenemos un poco muchas patas. Es un grupo de empresas, ¿no? Hay dos productoras, hay una empresa más dedicada a plataformas digitales de distribución de vídeo, tipo el Netflix, pero de, pues yo qué sé, de la Xarxa del audiovisual local, del Parlamento Europeo, también llevamos su contrato, o sea, tenemos como muchas líneas. Y luego una parte más de servicios técnicos del tipo, pues, personal técnico que opera cámaras, que te traen, pues, toda la parte de hacer un streaming, por ejemplo, en un evento, pero streaming no de Zoom, sino de captado con cámaras, con una realización, ¿no? Donde tenemos muchas líneas en ese sentido.
Entonces, desde la perspectiva más de la innovación, sí que pues, había muchas cosas abiertas y estuvimos trabajando proyectos pues, de plató virtual que hicimos también con otra empresa que estaba en el 22 hicimos temas también de inmersividad, a la que todavía nos dedicamos mucho, con proyecciones, con gafas VR, pero el gran rey, evidentemente, hace 2 años y pico, fue la llegada en noviembre del 22, Sí. de GPT. Claro, esto nos disrumpió, quizá no en el primer momento, es verdad que la Viña es una empresa familiar y el presidente siempre ha sido una persona muy, muy, muy innovadora de todo tipo de tecnologías, por lo tanto, desde el primer momento nos venía advirtiendo, ojo, que esto lo va a cambiar todo, ¿no? Y bueno, intentamos de entrada pues ir formando a las diferentes personas de las empresas, intentando que las personas fueran cambiando ¿no? Un poco más que abriendo la mente y testeando este tipo de cosas. Pero como comentabas, Yolanda, es muy difícil cuando estás apagando fuegos que personas que ya tienen días de, 20, ¿no? de trabajo de 20 horas que encuentren espacio, ¿no? Que yo que te dicen, no, 20 minutos al día para testear. Y dicen, ¿testear qué? ¿No? Un poco qué dirección. Y entonces aquí pues empezamos un proyecto que se llama Paréntesis Media, que era un medio de comunicación que era sobre inteligencia artificial, pues eso, aplicada a comunicación, a empresa, para intentar divulgar un poco todo el conocimiento que nos iba llegando en esa línea, crear un mapa de talento también alrededor de todo esto y nosotros ir generando ese conocimiento, al mismo tiempo que teníamos como una plataforma donde testear. Pero todos nosotros seguíamos teniendo nuestro día a día, eran proyectos impulsados con personas así un poco entre motivadas y lo que podíamos ir haciendo, pero fue la excusa para realmente hacer una inversión, porque si no es que se te come este ritmo. Absolutamente. Y Cristina, yo creo que vosotros, Lavinia, sois un gran ejemplo de cómo habéis unido la tecnología a las personas para impactar en esa innovación, ¿no? Y creo que además habéis ido orientando, tú hablabas de esas, ¿no? Personas que han sido esos early adopters dentro de la organización, pero creo que habéis escuchado, habéis dentro de seguir ese ritmo tan acelerado y tan loco, ¿no? Que te conlleva adoptar tecnologías de este tipo, pero también habéis escuchado internamente, ¿no? ¿Cuáles eran las necesidades? Me acuerdo, ¿no? Cuando empezamos a hablar sobre el IA Hub del 22 y te pregunté, ¿no? Ostras, ¿cómo habéis hecho? Siempre hay personas que están más predispuestas a estos cambios y a participar y otras que les cuesta mucho más. ¿Vosotros habéis también adoptado eso? O sea, ¿cómo ha sido el impacto real? ¿Cómo se ha percibido dentro de la organización y cómo estáis llevando esa gestión del cambio? Que por cierto también comento que con todas las, digamos, empresas más grandes o medianas que estamos entrevistando, el jaque mate, Cristina, es siempre la gestión del cambio con las personas, ¿eh? No es el tema tecnológico, no es buscar perfiles, se dice que falta talento, pero ese talento realmente al final, ¿no? Con presupuesto se consigue, pero es sobre todo internamente esa gestión del cambio. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros en Lavinia? Sí, al final, como bien dices, fue el reto inicial y de hecho la creación de la Viña Yai surgió de aquí. O sea, una vez tenemos paréntesis media organizado, funcionando, podíamos ir haciendo, ¿no? Pruebas con vibe coding para crear herramientas o empezar a crear diferentes proyectos o implementación de herramientas, testeo de herramientas constante, ¿no? Claro, de ahí a poder implementar esto en las diferentes empresas del grupo, pues había mucha distancia y todo el mundo era como, ya vienen estos a contarnos, ¿no? Pero yo tengo mi día a día y no puedo, no me da la vida. Entonces de ahí nace la Viña AI, que nació hace 1 año y algo ya, porque vimos que necesitábamos una unidad de negocio que realmente tirara de esto, que fuera la excusa, que fuera el tema, que fuera la que iba a vender esto, internamente y afuera. ¿Por qué? Porque si no, la IA va tan rápido que nos costaba mucho estar al día al mismo tiempo, ¿no? Pedir que todo el mundo estuviera al día de lo suyo es muy difícil. En cambio, en el momento en que sí que vimos que en el momento en que alguien tenía una necesidad, sí que nos venía a buscar, ¿no? En aquel momento, por ejemplo, tiramos adelante una serie en 3CAT que era Almonda Pepe Rubianes, que la hicimos con materiales que nos había compartido la familia y tal. Y había un caso de uso que era pues poder clonar la voz de Pepe Rubianes para que leyera sus libretas, ¿vale? En vez de hacer, o sea, había la opción de que fuera un actor, había la opción de solo ponerlas allí o lo que fuera. Y evidentemente con el acuerdo con la familia, pues se decidió hacer este proyecto. Claro, esto para nosotros era un proyecto de innovación, aunque ya lo estábamos implementando, ¿no? De 0 a 100. Y claro, aquí sí que
el equipo que lo estaba llevando, que no tenía nada que ver con la Viña en aquel momento, nos vino a buscar. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué habéis probado? ¿Cómo va esta herramienta? Tal. Y ahí vimos decir, ostras, o sea, hay interés, pero no de todo, y nadie lo va a saber todo, pero necesitamos estar preparados para cuando haya una necesidad poder actuar, porque si no, si tenemos que empezar a buscar en el momento en que se nos ocurre, vamos tarde, ¿no? Y aquí con la Vinia AI, pues este fue uno de los primeros proyectos. Otras cosas que empezamos a hacer también a raíz de que a través de paréntesis nos preguntaban fue la parte como de formación para acompañar a empresas. Eran formaciones muy sencillas de aplicación de herramientas, o sea, casi de GPT y de prompting, pero no por el prompting, sino el concepto, ¿no? Que es la IA, pero no la IA en términos generales, sino aterrizarlo. Equipos de comunicación, equipos de recursos humanos, equipos que decían, a ver, mi caso de uso es este, no quiero saber mil cosas y mil No quiero herramientas. divagar, no quiero Claro, dispersar. mi reto es este, si este lo resuelvo con una sola herramienta, ya está, si tampoco necesito grandes desarrollos, ¿no? Y sí que fuimos viendo que, claro, cuanto más la gente hacía este primer paso, luego se le ocurrían nuevos usos y nuevos elementos que querían investigar. Pero pasar de 0 a 100 era muy difícil. De hecho, ahora decías, ¿no? Porque preguntasteis internamente. Cuando tú preguntas pero no has formado ni sabes de qué, ni la gente está situada, es muy difícil que salgan casos de uso, ¿no? Que realmente sean relevantes, porque cuesta imaginártelo si no sabes de qué va la tecnología, ¿no? Entonces sí que hemos visto que en este sentido había como varios pasos. Y ahí nos pasó esto, hicimos una previa de casos de uso internos, que luego mirándolo en perspectiva, ¿no? Pues hay muchos que después los hemos recuperado, pero ya con conocimiento de causa, ¿no? En aquel momento estábamos muy lejos para realmente poder implementar algo. Y la otra cosa que nos funcionó, que ahora decías del talento, ¿no? Fue forzar un poco al que algunas empresas del grupo nos vinieran a buscar para cosas puntuales, en este caso en producción audiovisual. Claro, nosotros sí que generamos mucho contenido. La excusa de ya tener programas en antena nos permitió ir incorporando estos elementos que nos servían a nosotros para, evidentemente, testear, pero al mismo tiempo ¿no? a las empresas para decir, mira, puedo ofrecer esto para tal programa, ¿no? Un ejemplo es el programa de Página 2 de Televisión Española, que es un programa que ha estado en antena 20 años. Imagínate, o sea, de innovador y además literatura, o sea, es un programa de entrevistas con un formato bastante clásico. Sí que intentan siempre encontrar algo, pero y además de presupuesto muy limitado, o sea, tampoco puedes hacer grandes cosas. Pero ahí fue uno de los primeros que empezamos a incorporar algunos elementos, recreaciones de algunos, ¿no? De temas históricos cuando había novela histórica, la presentación de los libros, pues en vez de ser solamente, ¿no? Una grabación, pues intentamos poner algún elemento más ¿no? de gráfico. No nos ganábamos la vida con eso, pero nos servía de ejemplo y al mismo tiempo de mostrar que lo podíamos hacer, porque para nosotros mismos cada cosa que entraba era un reto. Totalmente. En toda esa transformación y ese impacto que habéis vivido, Cristina, ¿qué será que lleváis realmente? O sea, 3 años así como muy A ver, acelerados, ¿no? acelerado es un año, en realidad, Madre mía. porque sí, Madre no, mía. no, es que es así, es que la empresa ¿Y como tal, dónde la Vinia estáis en AI, un año? Madre mía. nació hace un año y poco. Sí, sí. De hecho, yo me empecé a encargar del proyecto, pues eso, en abril del año pasado o algo así. O sea, Ujú. realmente hace un año. Lo anterior era desde la posición de innovación intentar ver qué podíamos hacer, tal, pero viendo que se nos escapaba el tren porque no era una innovación como el resto. No, Claro, no. El método Agile, sí, pero es un Agile acelerado. claro. No funciona el mismo concepto, ¿no? Y la parte esta de me formo y luego ya veo qué hago, por ejemplo, en temas ahora te comentaba, ¿no? Lo del plató virtual o todo el tema del VR, sí que, a ver, va rápido, pero podía tener una lógica ir formando y luego cuando tienes la gente ya, ¿no? Te mueves y tal. Claro, aquí en realidad los perfiles que se están incorporando son gente con ganas de aprender, pero que conoce muy bien digamos, el negocio de base, Ujú. porque ese es el expertise que luego realmente aportamos, ¿no? En creación de contenidos. ¿Por qué mi equipo es muy capaz de generar piezas chulas? Pues porque sí que ha estado trasteando con las herramientas, pero también llevaba 10 años trabajando en publicidad, con una cámara en la mano, o directores de fotografía, o guionistas. Sí, le puedes pedir a la IA que te haga un guión, pero ¿no? La intención y lo que hay detrás no tiene nada que ver con alguien que realmente ha estado detrás de todo esto, ¿no? Y esto aplica con todo, ¿no? Hay todo el tema pues hicimos también mucha formación en temas de recursos humanos. Claro, que te ayude la IA a hacer ciertas cosas de forma más acelerada no significa que tú no tengas clarísimo la intención y exactamente qué quieres sacar de cada elemento. Puedes tener una guía para que las entrevistas guiadas tengan no sé qué, pero
tú conoces y sabes hacer las preguntas, ¿no? En el vibe coding pasa un poco lo mismo. La gente dice, es que claro, ahora cualquiera puede programar. Bueno, sí, cosas, un MVP sí, algo. Perdona, Cristina, se ha muteado. A ver, sí, sin querer, ahora. Ya está, vale, no, pues Ahora, eso, ha sido nada, la última palabra. sí, no hay problema. Que en ese sentido el tema ¿no? del vibe coding o este tipo de elementos, ¿no? Sí que ahora o nos pasa a nosotros mismos, que claro, con toda la cantidad de contenido que ahora se puede generar cualquiera, entre comillas, pues claro, hay mucha cosa que mucha empresa o mucha dice, bueno, pues ya me lo hago yo, ¿no? Y tenemos que aceptar que este punto está ahí. Nosotros lo que podemos aportar es la visión premium, la visión del experto que te puede llevar esto hacia adelante. Pero a partir de ahí, pues evidentemente también tenemos un problema de negocio, ¿no? Que hablábamos antes. Totalmente. ¿Y crees que la inteligencia artificial os ha ayudado, ¿no? Desde esa visión más positiva, ¿no? A replantear procesos, maneras de trabajar, incluso antes, ¿no? Preparando un poco la entrevista, hablábamos del nuevo modelo de negocio. Estáis invirtiendo y además lo estáis haciendo a través de la inteligencia artificial. ¿Podrías dar algún ejemplo que además hago una puntualización? Porque a veces cuando se habla de esta integración de la tecnología e inteligencia artificial, nos referimos a empresa grande, pero hay mucha empresa pequeña también y necesitan, o sea, ese es el otro punto también que quiero tocar, ¿no? Son dos preguntas en una, pero realmente, ¿cómo se ha impactado a nivel de procesos de cambio interno y modelo de negocio? Y la otra es, ¿cómo ves tú eso en ese modelo de negocio en empresa grande y empresa pequeña? Sí, al final nosotros la parte positiva de ser pequeño, pequeño lo digo en el sentido de que ¿no? El grupo tiene varias empresas y nosotros somos poquitos y esta parte nos permite cierta agilidad, ¿no? Y además el hecho de hacer como una zona controlada de pruebas te hace que el resto del negocio no sufra un tema más de marca, ¿no? Incluso de, mira, están probando, están haciendo. Evidentemente la IA pues ha tenido su evolución y está como está y cosas que haces ahora pues tienen una calidad que quizá dentro de unos meses es otra, ¿no? Pero en ese sentido a nosotros nos ha ayudado a evaluar qué hacemos y ver qué tiene sentido seguir haciendo igual y qué no, dónde realmente aportamos valor. Eso es una cuestión que estamos constantemente planteando, porque además somos conscientes que en realidad, claro, cuando creamos la Vinia AI era como, bueno, es que estamos creando la empresa que nos disrumpe el modelo de negocio actual, en realidad. O sea, competimos directamente con las empresas dentro del grupo. Entonces, eso generó un poco al principio de ruido, ¿no? Por decir, bueno, es que, y al final la gracia es que, bueno, el presidente lo decía, si hace falta, la Viña AI como concepto desaparecerá. O sea, AI estará en todo y ya está. O sea, la idea no es que esto siga viviendo eternamente, pero actualmente es la forma, o sea, nos está abriendo puertas para ir a hablar con los clientes que quizá con el método tradicional no podían llegar a crear según qué, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos estamos focalizando mucho en dos áreas. La parte más de VFX, ¿no? De hacer efectos, entre comillas, especiales que no podrías hacer de otra forma, ¿no? Y la parte de generar contenidos con pues más accesibles, por ejemplo, pues ahora estamos trabajando en una herramienta que hemos empezado a comercializar que se llama Podify, que es como para hacer mini podcasts en plan de nada, de 3 minutos, para empresas y eso, para poder, pues lo típico, ¿no? Las empresas que tienen mil mails cada día de si comunicación interna, externa, cosas que pasan de recursos humanos, tal, ¿no? Pues que puedan hacer como este update las empresas, o también lo estamos trabajando con escuelas de negocio para el tema de los casos de estudio. Lo estamos, bueno, con diferentes áreas. Claro, esto son proyectos de nuevas formas de comunicar y esto es lo que estamos intentando ir a buscar, porque hay elementos de cómo trabajábamos hasta ahora que somos conscientes que igual que a nosotros nos están acelerando los procesos o nos están facilitando hacer según qué, también se lo están facilitando a todo el mundo. Por lo tanto, hay que ir a buscar otras propuestas de valor. Y ahí es donde estamos intentando encontrar el equilibrio, dar este punto de yo te acompaño, ¿no? O en temas de, por ejemplo, generar avatares que representen la marca. Pues muchas empresas dicen, bueno, pues ya me pongo yo con HeyGen y a ver qué hago, ¿no? Pues mira, a lo mejor dentro de 6 meses lo que hemos creado ya no vale, pero ahora hemos creado una mini herramienta que yo te preparo, creamos el personaje juntos que realmente encaje con lo tuyo, te preparo todas las herramientas para que tú puedas poner solo el texto y tengas el avatar de tu marca que te pueda conectar, ¿no? Claro, Sí, esto, como te digo, a lo mejor en 6 meses ya no está, o sea, no somos una empresa de claro. producto, pero intentamos hacer el match
con lo que vemos que la gente ahora no está llegando, ¿no? Y estos modelos, siguiendo con el hilo de la innovación, ¿no? Y cómo convertir los departamentos en áreas de innovación a través de la inteligencia artificial. ¿Cómo incluís el cliente en todo esto? Es decir, ¿codiseñáis con él? ¿O se hacen peticiones de entrada y vosotros los metéis en un laboratorio a ver cómo todo eso se gesta y cómo la IA os puede ayudar? ¿Cómo lo hacéis, Cristina? Pues la verdad es que hasta ahora hemos ido como con MVPs. La gracia de la IA es que nos ha permitido enseñar algo a cliente con el que ya teníamos una confianza. Hemos ido a buscar, sobre todo en la parte inicial, a personas que sabemos que podemos tener hey, mira, se nos ha ocurrido esto, hemos hecho estas primeras pruebas, nos parece qué tal, a ver qué, cómo resuena, ¿no? Y aquí hemos podido ir afinando hasta que nos ha parecido que ya la propuesta de valor tenía ya más, ¿no? Estaba más validada y entonces ya hemos ido a nuevos clientes o directamente diciendo, ahí tenemos este producto, ¿no? Pero sí, al final la IA lo que nos ha dado es esta plataforma. De hecho, lo que nos ha pasado es que nosotros dentro de Lavinia tenemos una empresa que se llama Bitneo, que es de developers, pero en cambio estos proyectos se han gestado inicialmente en Lavinia AI, sobre todo en un inicio a través de Paréntesis Media, porque era donde testeábamos esto del Podify. Inicialmente se planteó dentro de la newsletter para tener como un resumen de la newsletter en audio y se testeó allí. Luego ya se ha transformado en producto, y esto no lo hicieron ni gente de código, ni programadores, eran personas de comunicación, mi equipo era todo comunicación, audiovisual, periodismo, que partían de la base de una necesidad o de algo que veían que les podía ser útil, que no desde la parte tecnológica. Luego, cuando se ha validado, quien realmente acaba trabajando un proyecto sólido son personas que se dedican al código, digamos. Aunque también Claro. usan la IA, pero ya es, como decíamos, con conocimiento de causa y pudiendo acotar bien aquello que están creando. Totalmente. Ahora después iremos a las automatizaciones, si habéis tenido que suprimir algunos puestos de trabajo internos o externos, porque eso también supone un rediseño de los perfiles de talento, ¿no? Que tenéis, que hay en el mercado y todo eso es una evolución en paralelo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí que quería preguntarte también a nivel de, o sea, de ecosistema, es decir, a poder compartir casos de éxito y de fracaso. Y es uno de los temas que también apostamos mucho desde Institute for Futures y desde el Hub de Inteligencia Artificial del 22 porque precisamente hay empresa pequeña que no se puede permitir, tú me decías, somos 5 en el área de inteligencia artificial. Eso es un lujo para la mayoría de personas, Cristina. Bueno, Entonces, somos 5 ahora que tenemos negocio, es que en realidad ya no es un área de innovación. claro, claro. Ahora atendemos a cliente ahora en realidad. Claro, porque lo habéis integrado, vosotros ya estáis en ese next level, ¿no? Es en el nivel mucho más superior. Pero, ¿cómo ves? ¿Qué te parece a ti el compartir esos casos de éxito, de uso, de adopción de la inteligencia artificial? ¿Cómo está impactando, sea en modelo de negocio, sea en personas, sea en ética y gobernanza? ¿Cómo lo vives? Porque además es algo que vivimos mucho en el ecosistema y aquí en el 22 ¿Cómo lo vivís vosotros esto? A ver, nosotros lo que nos estamos encontrando, porque además precisamente porque estamos trabajando el tema de la IA y la formación, hacemos también un curso en inteligencia artificial para comunicación en Blanquerna, o sea, estamos en contacto con muchos ecosistemas y nos damos cuenta que al final los retos son similares, ¿no? Y el compartir esos casos y con qué nos estamos encontrando y escuchar otras realidades, pues nos acerca a esto. Y una cosa que comentábamos antes, que a veces piensas, bueno, pues quien tiene recursos se espabila y rápidamente lo puede adoptar. Y te das cuenta que, como decías, no es tan fácil, ¿no? Porque hasta ahora decías, bueno, pues formo a todo el equipo en esto, porque hay un pressing desde arriba de que esto se empiece a utilizar, pero ¿y con qué métricas, no? ¿En qué les formo? ¿O a quién le doy licencias? ¿O cómo valoro que realmente esto se está integrando correctamente o no? Y además hay mucha confusión todavía con el concepto de la IA y que va sola, ¿no? Y en realidad puede ser algo muy caro llegar a implementar según qué herramienta. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros lo que sí que hemos intentado apostar es la parte de la previa de los casos, de ver cómo se afrontan, que sean equipos pequeños, ágiles, que conozcan bien los procesos a los que se están enfrentando, porque ya cuando se intenta, decía la gestión del cambio, ¿no? Cuando se intenta ya incorporar algo que sea algo bastante validado y que la persona que lo recibe ya no lo recibe como, bueno, voy a aprender la IA y las herramientas y todo y cómo funciona y, uy, me va grande, ¿no? No, mira, lo único que te digo es que en vez de hablar, ¿no? En vez de mandar este mail a partir de ahora o en vez de hacer el recuento de lo que sea aquí, pues ahora lo harás aquí.
¿no? Intentar que el cambio sea el mínimo y que vean la ganancia enseguida, porque si no, en este caso es muy difícil. Y internamente nos pasa, ¿eh? Que tenemos que hacer un esfuerzo por compartir lo que vamos aprendiendo, porque cada uno va a su bola y con sus Claro, retos, ¿no? Y a veces dices, claro. pues si esto ya lo hemos estado trabajando, mira, yo te digo que las conclusiones, que lo trabajé hace un año, y ahí tenemos que esforzarnos mucho para realmente que haya un seguimiento. Totalmente. Sabes que también la IA está ahora en controversia por el tema de integración de lo que es el talento joven, ¿no? Se dice que ya lo que eran los puestos de más, ¿no? Juniors, de aprendizaje, de becarios, tal, esto está yendo a menos porque realmente ahora todos esos puestos con la gentificación, que para aquellos que no estéis tanto en el mundillo es pues eso, ¿no? La conversión en agentes que te hacen gran parte de las funciones que te hacían antes muchos juniors, ¿no? Entonces, ¿cómo estáis viviendo vosotros eso? Y realmente habéis eliminado algunos puestos de trabajo, os ha acelerado esa productividad que hablamos nosotros, porque al final convertir los departamentos en áreas de innovación, lo que buscamos es que sean productivos, que la empresa mejore su productividad. ¿Cómo lo estáis viviendo todo eso, Cristina? A ver, la translación, ¿no? La transformación en productividad no es evidente siempre desde el minuto uno y esto es algo que también cuesta a las empresas de entender, ¿no? Es decir, porque es una de las cosas que nos pedían enseguida, bueno, pero si uso esto ya voy muy rápido. Bueno, un momento, es que a lo mejor no se trata solo de ir rápido, ¿no? Nos están disrumpiendo, tenemos que pensar nuevas formas de llegar. A nivel de talento, yo te diré que en la Vinia no nos está afectando directamente lo que comentas de la gente joven, porque en realidad para el tipo de proyectos que nosotros llevamos, los necesitamos tanto por la parte de entender también estas generaciones, porque cuando comunicamos también tenemos que ir a ellas, y en segundo lugar porque al final a mí la IA lo que me está permitiendo es al revés, es gestionar más gente junior, porque puedo acelerar la revisión y el acompañamiento de estos perfiles que antes con uno ya me llevaba mucho más tiempo, ¿no? Ahora tengo la capacidad de poder incorporar a más de estas personas que además van aprendiendo por el camino y además, y en ese sentido, claro, pues nos está ayudando. ¿Qué pasa? Algo que ya pasaba antes, que es, hay gente que tiene, ¿no? Digamos que se mueve, que tiene ganas y que se va a poner a por todo, y gente que no, y todos nos ha pasado, que hemos tenido becarios que dices, ostras, este es que me lo quedo porque ya ahora me está, ¿no? Me está ayudando, y otros que dices, ostras, es que no puedo tirar. Claro, ahí se nota todavía más, porque alguien que tira puede tirar mucho si pone ganas y hay muchas iniciativas y muchos proyectos que han arrancado, que han arrancado con gente muy joven, mi equipo de media de edad, o sea, la que tengo ahora de segundo de a bordo creo que tiene 23 años y es una crack. Es una Tengo, realidad, esto es una realidad. Mi es equipo una igual, realidad. súper joven, la mitad que yo. Por eso que en realidad no, o sea, no, y en cambio lo que les falta lo aprenden de los perfiles, ¿no? O sea, es como un Claro. acompañamiento, como una doble capa de que cada uno le está enseñando algo a otro. Es verdad que quizás se pierde el concepto este tanto de seniority, de no, no, yo lo sé todo y yo te enseño, porque se vuelve a trabajar y se vuelve a encontrar soluciones de forma más conjunta. Y eso también hace temblar, evidentemente, las estructuras, te hace plantear muchas cosas a nivel de sueldos incluso, de carrera profesional, ¿no? Porque ya no es una escalera como la que había sido, digamos. Total, totalmente. Y sí que decías a nivel de perfiles, perdona, el tema de si ha habido algunos que hemos dejado de utilizar, y a ver, no nos engañemos, ha habido algunos que hemos dejado de utilizar, quizá no dentro de la casa, pero, por ejemplo, antes usábamos muchísimo el tema de traducciones o de revisiones ortográficas, idiomas y tal, que ahora en muchos casos tiramos nosotros. Otro tema, también mucho tema de diseño gráfico, de dossiers y tal, hay mucha cosa que ahora podemos ir más ágil nosotros, ¿no? Para presentar proyectos o temas de maquetas, temas de storyboard, ni te cuento, ¿no? Antes para alguna cosa dices, bueno, pues contrato a alguien, un dibujante que te haga... A ver, es así. O sea, los mismos perfiles, además, claro, antes necesitabas muchos perfiles diferentes, aunque la persona supiera que necesitaba, para llegar a hacerlo necesitaba más manos. Ahora la gente creativa se espabila y encuentra la manera de mostrarte qué quiere hacer, ¿no? Y entonces ahí se va a notar, sí, sí, es así. Absolutamente, Cristina, y me encanta la visión y la perspectiva que le has dado, porque son las dos caras digamos, de aplicar o adoptar esa tecnología junto con el talento y el potencial del talento, ¿no? Que es lo que nos permite la IA. Y es la manera de innovar, pero también tiene una visión positiva. Mucha está en el mercado, ¿no? Y la típica, así, digamos, ¿no? Noticia es que se han eliminado un
un 30% de los puestos de juniors ya no van a tener dónde aprender, las nuevas generaciones no van a tener, no van a poder tener Es reemplazo que lo porque que no les tienen cambia es el jóvenes. modelo de negocio, que las consultoras ahora no entren juniors es porque es que ya no les saldrá, es que tendrán que cambiar cómo ganan dinero. Es que el problema es este, que ¿por qué no entran? Porque no están generando suficiente. Claro, Y entonces, hasta que esto no absolutamente. se transforme, y en ese sentido a nosotros también nos pasa, pero no porque elimines un sitio, sino porque te estás recolocando para mantener un modelo de negocio o evolucionar un modelo de negocio hacia algo que te funcione. Y eso ahí sí que estamos todos batallando para Absolutamente, porque encontrarlo. es un cambio social también, Cristina, es Exacto, un cambio de exacto. valores, es un cambio, tal vez no habría la aceleración que nos permite la inteligencia artificial, pero sería de otra manera. Los jóvenes quieren equilibrar su vida y ya no Exacto, se ya estaba conforman. llegando. Ya hacía tiempo que Exacto, asomaba, no, no. exacto, Ahora ha ya venido de golpe, pero ya estábamos nos, alertados. eso es, nos Eso han es. ido avisando, ya llevamos muchos años en este proceso y esta transformación. Volvamos un poco, ya vamos a ir rematando porque sé que tienes que marcharte. Yo seguiré con vosotros, no os vayáis, pero Cristina la vamos a dejar ir en unos minutos. Pero volviendo al tema del impacto en innovación, Cristina, que me interesa mucho porque vuestro modelo es muy interesante lo que habéis hecho, ¿no? Realmente vuestra experiencia, lo que habéis, ¿no? Todo lo que el recorrido que habéis realizado, que realmente, como dices, el impulso real es un año atrás, o sea, imagínate, hace nada. ¿Estáis viviéndolo a nivel de innovación? ¿Veis que las personas dentro de los departamentos trabajan de otra manera? Si empezáis un proyecto con un cliente o un proyecto que vosotros estáis haciendo como laboratorio, ¿veis que se trabaja, o sea, de alguna manera hay una creatividad, ahí se despierta una visión más crítica, hay una toma de decisiones, hay un liderazgo? ¿Crees que realmente digamos, la inteligencia artificial puede cambiar y puede transformar los departamentos tradicionales que conocemos en áreas reales de innovación? Yo creo que sí, que es un tema más de cambiar mentalidades y de hecho me lo llegas a preguntar hace 6 meses y te hubiera dicho, uff, no sé cómo irá, porque eso, estaba muy acostumbrada, ¿no?, a estar contra la pared un poco. Pero lo que sí que hemos notado estos últimos meses es conforme la tecnología ha ido madurando y hemos podido plasmar cosas que a cliente final han resonado, que les estamos dando forma y estamos, para darle forma, estamos involucrando a otros equipos que no eran originalmente del departamento de innovación, que de hecho son los que están en contacto con muchos de estos clientes y ven qué cliente valora esto y nos ha puesto en contacto con nosotros para impulsar estos proyectos. Entonces vas viendo este cambio de mentalidad, incluso, hey, ¿por qué no probamos esto? Ostras, pues he pensado que tal, pues eso que le hemos vendido a tal, si lo adaptamos así podríamos ir para allá, ¿no? Y eso poco a poco lo estamos viendo bastante, bastante. Siempre hay áreas más resistentes que otras, personas más resistentes que otras, pero está viendo este cambio. Y yo creo que nos está pasando, de hecho lo estoy notando ya no solo en la empresa, a nivel de formación lo estoy notando también, que hace un año había mucho miedo, ¿no? Pero miedo desde el no me he ni enfrentado. Hablo mucho de la IA, pero en realidad no he ni abierto lo que es un GPT gratuito. Y ahora ya la gente empieza como mínimo a haberlo probado, a hacer algunas cositas que sí que le den valor. Una cosa es esto y la otra es realmente implementarlo, ¿eh? Pero mentalmente ya entienden que ahí hay agua, ¿no? Un poco puede haber muchos miedos, pero ya empieza a haber ese cambio. Y la gente con eso, cuando lo que decíamos antes, es difícil imaginarte casos de uso cuando no sabes ni de qué va. En cambio, cuando los vas viendo, es la forma de incorporarlo. Yo ahora cuando formo equipos, muchas veces la base de lo que estoy enseñando es muy similar. Lo único que adapto son los casos de uso, porque son los que inspiran. Claro, absolutamente. Y nosotros, luego lo explicaré, el programa que lanzamos y que vamos a hacer ahora online en junio va de esto, de compartir, aparte de metodología, método, es también entre empresas que se explique ese recorrido que están haciendo, casos de éxito y de fracaso, casos de uso, de implementación, cómo lo están viviendo, ¿no? Y que eso se pueda llevar a la realidad. Y que no es Última. solo una metodología, ¿no? Porque al final nosotros que en innovación siempre estábamos, ¿no?, con muchas metodologías y luego me doy cuenta de los 3 últimos proyectos que hemos tirado adelante, ya no de ella, en general en innovación, cada uno ha tirado adelante de una forma distinta, porque cada uno necesita, ¿no? Uno nos buscamos un partner porque había un conocimiento muy específico, otro ha requerido un área y que todo el mundo se vaya, ¿no?, Claro. impregnando. Otro ha requerido pues un training y primero un partnership y luego aprender una tecnología concreta. O sea, al final cada ámbito puede requerir cosas distintas y una cosa es la parte más
básica de la IA y la otra es pretender que todo el mundo conozca todo lo que hay, porque no vamos a llegar, hay que Porque estudiar no, su rinconcito. es imposible. Y ya la última, la última petición que te hago es, ¿qué le dirías a una empresa, sobre todo las que están aquí, por cierto, las que nos están escuchando en LinkedIn en directo y las que nos escucharán después en el replay? ¿Qué recomendarías a alguien que o está en un área de gestión de personas, recursos humanos, como se dice tradicionalmente que para mis relaciones laborales, o está en innovación, ¿no? En tecnología? ¿Qué le dirías por dónde enfocaría el mundo de la innovación asociado a la tecnología, especialmente a la inteligencia artificial? ¿Qué les dirías? ¿Cómo los animarías y qué paso podrían dar primero, Cristina? Entendiendo que no han hecho nada de IA. Que han hecho poco o que tienen ese conocimiento que tú decías, empezar a explorar, pero sin demasiado conocimiento del impacto y de lo que conlleva, ¿no? Y obviamente sin tener un área como tenéis vosotros específica, ni estar en ese nivel que estáis. Para mí, la verdad, este primer contacto con una herramienta de pago, ya sea GPT, bueno, GPT funciona bastante bien, pero intentar coger casos de uso pequeñitos, intentar resolverlos antes de irse a los grandes retos y ver cómo funciona la tecnología para luego, cuando tengo un gran reto, poderlo organizar, a nosotros nos ha funcionado muy bien, porque intentar que te salgan bien las cosas cuando, ¿no? Cuando vas a lo grande es mucho más complicado. En cambio, ponerte un reto que dices, no, es que acabaría antes haciéndolo a mano, ¿no? Escribir un correo y que se adapte de esta forma y que me haga no sé qué, ya, pero pruébalo y mira si realmente como tú le hablas a la IA consigues el resultado que quieres, ¿no? Y esto lo vas escalando y cada vez lo haces más grande. Y la otra parte es la cosa esta, ¿no? Del prompting y los no sé qué. Bueno, utiliza la IA para hablar con la IA. Cuando tengas una duda de por dónde empezar y qué hago, la IA. ¿Cómo le digo a este un prompt para no sé qué? La IA. ¿Cómo me organizo un GPT especializado para tal? La IA. En ese sentido es una pasada. Y si lo vas usando, pregúntale a la IA cómo usas en tu día a día, ¿no? ¿Qué haces y a qué podrías automatizar o qué podrías hacer para ser más ágil? Porque parece que no y también aprende de nosotros. Si tienes una cuenta de GPT y la has estado utilizando 3 meses y realmente le estás sacando partido, pues a lo mejor ella te puede dar una pista de cosas que haces recurrentemente o cosas que, pues eso, ¿no? Que las haces de una forma que a lo mejor te puede ayudar. Y luego eso, que hay personas que son con más ganas de testear y que sean estas las que piensen más allá, a partir de un proceso o algo pequeñito. Claro, esos pilotos. A mí me encanta el concepto pilotaje porque es empezar con algo concreto, en vertical, en un proceso o en una parte, ¿no? de la organización que se quiere mejorar y ver ahí cómo evoluciona. Mm. Y luego Cristina, entender, perdona, y luego entender que a veces no está preparada la inteligencia artificial para algunos usos. Que eso nos generaba mucha frustración y con el tiempo dijimos, bueno, ahora no estamos aquí, vale, aparcamos esto. El reto está ahí, pero ahora no. Vamos a otra cosa, ya volveremos. Porque esto es un tema que también, ¿no? Nos venden que la IA puede hacer todo y es mentira. Y hay muchos usos que todavía está muy verde para que realmente te puedas fiar. Claro, depende del caso de uso. Hay casos de uso que con un 95% de acierto ya te da mucho. Hay otros que o sea el 100% o no vas a ir. Pues, ¿no? Que escojas bien también en ese sentido. absolutamente, totalmente de acuerdo, porque además la empresa pequeña a veces puede abrir demasiados frentes y no está preparada para abrir todos esos, ¿sabes? O sea, cómo aplico, cómo lo hago. Entonces, no hay que volverse locos y, como bien dices, a priorizar, ver por dónde empiezas y sobre todo eso, ¿no? Hay como pilotajes muy concretos y que veas que puedes tener un impacto importante. Cristina, millón de gracias por estar aquí hoy A con vosotros. nosotros, con Institute for Futures, porque es un día además muy especial. Gracias y con mucho cariño nos vemos en el IA Hub del 22 Perfecto. y Pues vamos un placer. construyendo. Muchas Venga, gracias por muchas todo. gracias. Adiós a todos. Adiós, Cristina. Pues no os vayáis, hasta pronto. No os vayáis porque seguimos con el programa. Os voy a compartir ahora mismo porque antes de compartir pantalla, que creo ya estoy compartiendo. ¿Sí? ¿Estáis viendo bien la pantalla? Perfecto. Muy bien. Pues un poco la conexión que hacemos de todas estas masterclass, como decía al principio, ¿no? Es vernos en ese nuevo paradigma de talento. ¿Por qué hay que apostar en crear, en dejar de gestionar personas? Y con ello me refiero a desterrar los modelos tradicionales de recursos humanos
desde ese ámbito y ese concepto hermético, vertical, de cómo vemos digamos, a las personas como un rol, un puesto de trabajo, una ocupación, sino verla en su amplitud, ese potencial, porque nos sorprendería las capacidades y las habilidades que desconocemos de las personas que nos rodean en nuestros equipos. Y realmente es la parte bondadosa, la parte mágica y la parte más positiva que tiene la tecnología. Y es a lo que nos estamos acercando. Cuando hablamos de talento 5.0, sabéis que insisto mucho, insisto porque es nuestro, digamos, leitmotiv, la razón de ser de Institute for Futures, es enfocar ese concepto de cómo sacar el potencial, cómo hacer que ese potencial del talento que os rodea sea más productivo y sobre todo cómo lo enfocamos a que puede estar centrado en tareas que a través de la creatividad y esa visión le va a permitir innovar y os va a permitir diversificar servicios, productos, trabajar desde otra óptica, tener referentes dentro y fuera de la empresa y sobre todo inspiraros, ¿no? Que eso es lo que más buscamos. Por eso os lanzamos y ahora viene, pues bueno, ¿no? La conexión de todos estos webinars que hemos hecho con el programa que lanzamos ahora el mes de junio. Es un programa que consiste en aprender cómo transformar esas distintas áreas en innovación y cómo trabajar desde otro ámbito y desde otra perspectiva. Porque os quiero recordar que el problema no es tu equipo, no eres tú como líder, sino es que el paradigma, el contexto ha cambiado y seguimos gestionando a las personas de la misma manera. Con todo ello, hay un contexto que hemos estado compartiendo con Cristina de la Viña, pero es una realidad. Todo lo que es la parte de implicación tecnológica, los cambios, la automatización, el contexto global digitalizado que nos movemos, la interacción con las nuevas generaciones y otros cambios socioeconómicos y sobre todo la gran incertidumbre que vivimos continuamente, ¿no? Todo ello nos lleva a reflexionar sobre algo, ¿no? Que os pongo aquí encima de la mesa y que me gustaría que después de esta sesión que estamos compartiendo, o si la ves después, que reflexiones sobre esa pregunta y reflexiones también, ¿no? Casi con un papel en blanco y definas cómo tú ahora mismo podrías convertir el departamento que estás gestionando en una área funcional de innovación en tu empresa. Es decir, cuando hemos enfocado este programa de TAP 5.0 Despertar, lo hemos hecho desde el ámbito, no desde un CEO, no desde un alto directivo, ¿no? Que trabaja en estrategia, sino de alguien que está gestionando equipos y personas y que necesita transformar esas habilidades y esas competencias. Vamos a evolucionar de un modelo más tradicional a un modelo de innovación. No voy a entrar en detalles porque lo hemos estado también hablando y compartiendo con Cristina, que realmente es lo que más nos gusta, testimonios que nos dan fiabilidad y nos corroboran lo que nosotros pensamos y lo que nosotros implantamos. Pero realmente os vamos a ayudar o nuestro objetivo con TAP 5.0 Despertar es ayudaros a cómo activar el talento a través de la tecnología, pero también a través de un autoconocimiento, de un liderazgo y de la transformación real que conseguimos en vuestra empresa. Este es el proceso que seguimos en las 4 semanas. Primero hay un proceso que es el de comprender, es leer el mapa de talento. A la izquierda tenéis los objetivos, pero a la derecha tenéis lo que os lleváis. No es un programa de teoría, es un programa de metodología que implantáis desde el día cero en vuestra empresa. Y además os comento aquí las herramientas que ya os lleváis y podéis implantar. Son 2 días a la semana, 2 sesiones. Los lunes, como digo, compartimos método, metodología, herramientas prácticas y implementables insofacto prácticamente, pero el jueves compartimos con empresas, con casos reales, con clientes nuestros, con clientes que están adoptando, digamos, toda esa transformación.
Y además, durante esas 4 semanas, vosotros vais a llevar a cabo, ya lo veréis ahora, un proceso de activación y de implementación a través de un proyecto propio. Activamos y eso significa un análisis de vuestro liderazgo, de cómo lo hacéis y cómo gestionáis a vuestro equipo y cómo desarrolláis esas habilidades esenciales. Os planteamos evolucionar a través del programa en la semana 3 y es cómo aterrizas todo esto de forma práctica y real con tu equipo y cómo a través de la inteligencia artificial te puede ayudar a hacerlo de forma mucho más ágil y mucho más colaborativa. Y al final lo que queremos es diseñar un modelo que tú puedas implantar en tu empresa. Al final os lleváis todo este mapa, todas estas herramientas, hemos resumido en 8, además de entregables. Son 12 horas interactivas en vivo. Es un programa online, pero en vivo totalmente al 100%, pero además con más de 30 horas de trabajo que podéis realizar con todas las herramientas en paralelo que os vamos a ir entregando. Esto es simplemente uno de los últimos ejemplos que hemos implantado en el sector industrial. A veces, bueno, acabamos de ver una empresa referente, Lavinia, pero hay muchas empresas pequeñas, microempresas, que también os lo podéis plantear. Esto es una empresa, una pyme pequeña con un equipo de 30 personas, sector industrial del plástico, donde tenían unos retos en productividad, en gestión del cambio, en rotación y absentismo, y conseguimos a través del programa darle la vuelta a todo el modelo de negocio. No solo implantando inteligencia artificial, sino también regenerando todo ese equipo que está liderando el proyecto y está liderando el equipo de esta empresa. No os comparto el nombre porque es una pyme pequeña y nos han pedido también pues, mantenerlos en la confidencialidad, o sea, no compartir su nombre y sus datos. ¿En qué os podemos ayudar? En mejorar vuestra claridad a nivel estratégico, en preparar al equipo en la adopción de esa nueva, digamos, generación donde la tecnología ya forma parte de vuestro día a día. Y por último, en crear un modelo de innovación en un proyecto aplicable a vuestra empresa. Aquí no entro en detalle un poco de por qué es el programa en sí, y sobre las fechas y sobre el recorrido tenéis más información en la landing que os comparte ahora el equipo, os comparte Adrià, la landing del programa, para todos aquellos que veáis el interés. Seguramente que os estaréis planteando cómo dedico 12 horas de tiempo en 4 semanas, cómo voy a asignar a alguien de mi equipo en estos momentos. Os comparto lo que yo he vivido y mi realidad. Y es que hasta que dejé de estar en el día a día y di un paso para elevarme e intentar estar desde una perspectiva de cómo lo estaban haciendo los demás, de poder compartir con otras empresas, con otras organizaciones, de tener más conocimiento, no tanto en el qué, pero sí en el cómo podía yo adoptar todo este cambio, esta adopción, ¿no? De todo ese tránsito hacia esa transformación del talento y de la tecnología, no conseguir realmente un cambio exponencial. Y eso es lo que os exponemos aquí. Pensar que llevamos más de 15 años implementando programas en las empresas, en el sector privado y también en el sector público. Y ahora estos programas en abierto los queremos hacer y hemos decidido conmigo, digamos, al mando de realmente llevar un programa que sea que democratice esta formación, porque ahora veréis, ni el coste es importante, además es totalmente bonificable por Fundae, pero queremos que haya personas que están en su día a día, que tienen retos, que quieren compartirlo con los demás y que quieren formar parte de nuestra comunidad para crecer a través de programas que lanzamos de conocimiento de cómo lo están haciendo otras personas y otras empresas que están en nuestra comunidad.
Además, la guinda del pastel es un programa que llevamos a cabo con 5 expertos. En 4 semanas vais a estar en contacto con 5 personas, cada una experta en una de las áreas. Yo, por supuesto, que estaré con vosotros al inicio del programa. Encarna Medina, que es una experta en well-being, bienestar y liderazgo desde otro ámbito y otro contexto asociado al talento 5.0. Simon Dolan, el padre de coaching por valores, del concepto de los valores, del propósito y de futuro del trabajo, que recientemente hemos publicado un libro sobre ello con varios referentes internacionales. Uriol Jaumà, un experto en inteligencia artificial, que estará con nosotros también, y Julia Belaya, experta en prospectiva y en cómo trabajar en escenarios de futuro para las empresas.